Estamos en comunicación en estos momentos, amigos de RPP, con el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Diego García Sayán, a quien le agradecemos por su gentileza. Doctor García Sayán, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la llamada para conversar ahora con RPP. Bueno, doctor García Sayán, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el Estado peruano ante esta posición expresada por el presidente de la Corte en el sentido de requerir al Estado peruano no ejecutar el fallo que ordena liberar a Alberto Fujimori? Mira, la formalidad dentro de la Corte, en este contexto de la Corte Interamericana me refiero, hace que esta sea la posición institucional de la Corte Interamericana en algo que muy parecido había ocurrido ya el año 2022, en donde la Corte, no podía sorprender, establece sentencias, están para cumplirse. El indulto había quedado excluido de las posibilidades, ya eso en el 2022, y algo que la Corte sistemáticamente ha dicho en sus resoluciones, que las sentencias de la Corte obligan al Estado y todos sus órganos, de manera que si un tribunal, como el Tribunal Constitucional, ha tomado una decisión fuera del marco de la sentencia de la Corte Interamericana, obviamente el Poder Ejecutivo, que maneja las relaciones internacionales, no podría ejecutarlo. Y algo más, o sea, me parece, en un contexto en el que el Estado de Derecho está siendo demolido, en donde la cabeza del Ministerio Público está siendo investigada como, repito, como cabeza de una posible organización criminal, sería un hecho muy grave lo que ha mencionado el miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Manuel Monteagudo, que esta decisión del tribunal la tomaron 3 magistrados sin consultar a los demás miembros del tribunal, cosa que sería una gravísima distorsión procesal, porque esto no es asunto de mero trámite para citar a una persona a una audiencia, convocar al tribunal para aprobar un texto de una sentencia, sino afecta el fondo de las relaciones del Perú con sus obligaciones internacionales. ¿Implica además algún tipo de inconveniente que esta información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea el pronunciamiento del presidente? ¿Tendría que ser de los miembros del Pleno? ¿Hay alguna variación entre uno u otro? ¿Estamos hablando netamente de lo mismo? No, ahí en la resolución del presidente cita los artículos de la Convención y del Estatuto, que en situaciones de emergencia, y eso se consulta por Zoom y lo que fuera con los demás miembros, el presidente sí está autorizado para tomar este tipo de decisiones de emergencia. No está dictando una sentencia, a diferencia de esa rarísima decisión del Tribunal Constitucional de 3 personas cuando los miembros son 6 actuantes. Entonces, el presidente de la Corte sí tiene atribuciones para eso, que no es una sentencia, simplemente es una notificación que la sentencia de la Corte Interamericana que se dictó al respecto tiene que cumplirse, y es todo. Entonces estamos a las puertas de algo muy grave, de una confrontación del Perú con el sistema internacional, de un proceso que llevaría pues a que el Perú se convierta en una suerte de Nicaragua o de Venezuela, al margen de las instituciones internacionales, y a un país que hace eso, un país que, hablando en términos criollos, que se zurra en sus obligaciones internacionales. Es muy simple, no es un país confiable, no es un país en donde la inversión extranjera, la OCDE, de la que queremos con razón ser integrantes para gozar del aumento de la inversión y del comercio, como han hecho México, Colombia y Chile. Evidentemente el Perú tendría que olvidarse de algo como la OCDE en este momento, pero hay una sucesión de hechos que son realmente graves en el fondo y en la forma, que espero que puedan ser corregidos en el curso del día y que el Ejecutivo opere de acuerdo al derecho internacional y que no dé trámite a esta sentencia que tiene visos de ilegalidad, ¿no? Muy bien. Doctor Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido usted muy amable en atendernos. Muy buenos días. Gracias. 7:30 de la mañana, vamos con los titulares de esta media hora y regresamos con más en RPP, la voz de todo el Perú y la rotativa del aire.